¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 1 de diciembre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando en un nuevo viernes de análisis político en el inicio del último mes del año. Pues ya se nos fue y no podemos dejar para después esos temas tan importantes que hay que analizar. Y es que El Salvador este día amaneció con presidenta provisional de la República. Esto realmente es un hito histórico, es tal cual constitucional. También vamos a estar hablando sobre lo que será la construcción del centro de confinamiento de la corrupción. Esto y más nosotros lo estaremos abordando con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del analista político Marvin Aguilar. Marvin, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto y un saludo a la audiencia de Canal 8. Y también un saludo a Ronald Umaña, que lamentablemente esta noche tampoco podrá acompañarnos, pero le deseamos que se encuentre muy, pero muy bien. Entonces vamos entrando en materia, y es que hay presidenta provisional de la República, y estamos hablando de Claudia Juana Rodríguez de Guevara. A ver, esto realmente ha cumplido con todo lo que establece la Constitución. Esto también es un hito histórico, digamos, desde los tiempos de Prudencia Ayala. A pesar, claro, de que no estamos hablando de una presidenta constitucional, sino provisional. Marvin, por favor. Bueno, hay varios elementos interesantes aquí. Bueno, en 200 años nunca hemos tenido una presidenta en el órgano ejecutivo, lo cual es de por sí un hecho histórico. Sí. El cargo de ella no es presidenta, bueno, en este caso presidente constitucional de la República, sino que es muy bien como tú lo dijiste, es presidente provisional de la República, es el título de ella. No es la primera vez que sucede y tenemos el antecedente con el doctor Eusebio Cordón Sea, que en 1962 fue presidente provisional de El Salvador desde enero hasta julio de 1962. Él tuvo que asumir la presidencia provisional del país porque se había hecho una nueva constitución. Es más, el doctor Eusebio Cordón había sido el presidente de la Asamblea Constituyente que redacta la Constitución de 1962, que era la Constitución que hubo que cambiar para que Julio de Alberto Rivera pudiera ser presidente de la República, candidato y presidente de la República, porque tenía un impedimento constitucional para hacerlo con la Constitución de 1950. Entonces hubo que cambiar la Constitución, que en realidad no se cambia la Constitución, solo se cambia el artículo que impedía que Julio de Alberto Rivera fuera candidato y electo presidente, y casi toda la Constitución del 50 se mantiene. Entonces esto fue para habilitar la posible candidatura del presidente Julio de Alberto Rivera, porque era popular, y como lo hemos dicho ya aquí en este set, él fue el único candidato a la presidencia. O sea, no había nadie más. Entonces era evidente que él iba a ganar. Lo interesante es que en este impasse constitucional que había, se elige al presidente provisional de la República y se eligieron 2 vicepresidentes. Sí. El otro era el doctor Francisco José Guerrero y no recuerdo el segundo vicepresidente. Y fíjate bien, hay que detallar esto, que se eligen 2 vicepresidentes. Luego, según lo permitía aquella Constitución. No, es decir, no era que la Constitución lo permitía, sino que eran los designados a la presidencia. Ok. Se eligieron 2 designados a la presidencia, que fungieron, como no había vicepresidente, con la calidad de vicepresidente. En sustitución de los 2 designados, o los 2 designados, si querés, pasaron a ser vicepresidente. Hubo otro momento especial que el país tuvo otro segundo presidente provisional de la República, que fue el doctor Álvaro Magaña. Y en la década de los 80, ¿no? Sí, exacto. Fue precisamente quien asume la presidencia de lo que se llamó Gobierno de Unidad Nacional, y este gobierno tuvo 3 vicepresidentes.
Es decir, que van a fungir como los designados a la presidencia. Entonces, allí estuvo un vicepresidente que le correspondió a Arena, que era el doctor Mauricio Gutiérrez Castro, uno que le correspondió al PDC, que era el doctor Pablo Mauricio Albergue, y un tercero que le correspondió al PCN, que era Raúl Molina Martínez. Entonces, si te fijas, esa situación de un presidente provisional de la República siempre ha tenido electos vicepresidentes que a la postre son como, digamos, lo que serían los designados a la presidencia. Más allá del hecho histórico que tenemos por primera vez una mujer presidente provisional de la República, que eso ya es destacable, sí, está bien, desde luego. Abre las puertas incluso para que ya no sea raro ver a una mujer ostentando la presidencia de la República, y se rompen tabúes en la política de que se decía que en El Salvador quizás una mujer no podía ser candidato a presidente. Entonces creo que se rompe ese tabú, y para mí esa idea de que una mujer no puede ser presidenta de El Salvador es interesante y es un avance. Que hasta la fecha ninguno de los partidos ha permitido que una mujer sea siquiera a ser atrevido, candidata presidencial. Se ha atrevido a lanzar a una mujer de presidenta. Y creo que esto plantea una posibilidad muy interesante para que en la próxima elección pueda haber una mujer candidata a presidente por parte de la oposición. Entonces, en ese sentido ha habido, tú sabes que las luchas políticas también son luchas culturales, y en la elección de la presidente de Guevara, sí, ha habido un avance cultural. Por lo tanto, eso es interesante. Pero en la historia, cuando este presidente provisional se estudie, sí, esta etapa de estos 6 meses que comienzan hoy, se estudia, se va a señalar los defectos en el proceso o la forma en que se eligió a la presidente provisional. En mi opinión, se han cometido, inconstitucionalidades en el procedimiento. Revisemos bien. Es atribución del presidente y también obligación del presidente, así lo dice la Constitución, mandar una terna a la Asamblea Legislativa para que de estas ternas elija, o sea, son 2 ternas, es decir, son 6 nombres que tiene que enviar el presidente de la República a la Asamblea Legislativa para de estos 6 nombres escoger al primer designado a la presidencia y al segundo designado a la presidencia. ¿Y eso se ha hecho en esta ocasión? ¿Enviar las ternas? No, el presidente solo envió un nombre, el de la presidente de Guevara. Entonces, en ese sentido, creo yo que ha habido ahí un error de procedimiento tal cual lo manda la Constitución. La Constitución, en el artículo 168, literal 16, que establece ahí las obligaciones y atribuciones del presidente, dice que es obligación, ¿verdad?, del presidente enviar ternas, que son 2, una con 3 nombres para elegir de esos 3 nombres el primer designado a la presidencia, y una segunda para elegir al segundo designado a la presidencia, siempre integrada por 3 nombres. No me diga que esto también es inconstitucional, ¿no? Eso es el proceso de elección. Si tuviéramos una sala de lo constitucional que fuera, digamos, rigurosa, en el sentido de que las formas también son fondo, ¿verdad?, de que tenés que cumplir con los requisitos que la Constitución establece para que más adelante no haya señalamientos como el que yo estoy haciendo, es que se tuviera que haber cumplido con lo que dice la Constitución. Es que no nos estamos inventando nada. No es que no nos guste a quien ha puesto, no es que no debe haber sido ella, si eso estamos hablando del procedimiento. Y la Constitución dice 2 ternas, enviará ternas, que son 2, ¿verdad?,
porque también la Constitución establece que van a ser 2 designados a la presidencia. Entonces, si ya te puse el caso de en 200 años, las 2 veces que hemos tenido presidente provisional, ha sido electo 2 vicepresidentes, 3 vicepresidentes, porque se enviaron diferentes nombres para cumplir con la idea de los designados a la presidencia. En esta oportunidad ha sido totalmente distinto y ese procedimiento ya está establecido en la Constitución. Entonces, nadie tiene que inventárselo. Entonces, realmente, Marvin, ¿qué utilidad tiene la Constitución políticamente hablando si de igual manera las ternas no se presentaron? Lo que sucede es que no hay quien diga o establezca que hay que cumplir con la Constitución en el país. O sea, lo que nos queda claro con esto es que igual se puede cumplir e igual no se puede cumplir. Y digamos, quizás lo más notable aquí es que a la gente le vale chonga si cumplís con la Constitución o no cumplís con la Constitución. ¿Verdad? Entonces, esto que ahorita parece no importar, cuando se esté analizando desde la historia, sí va a quedar mal establecido. Y hay otro dato también, que son las responsabilidades de la Asamblea Legislativa al momento de elegir digamos en este caso, a la que hoy se convirtió a presidente provisional de la República, que eso lo encontramos en el artículo 131 de la Constitución, literal 17, que está referido a las responsabilidades, o sea, porque se corresponde, o sea, es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, vea, elegir para todo el periodo presidencial respectivo, o sea, para 5 años, lo cual te está queriendo decir que esto tuvo que haberse hecho en los primeros meses del periodo presidencial, porque no te dice elegir para los últimos 6 meses, elegir para el último año, elegir para medio año. Claro, no lo establece. Dice para todo el periodo presidencial. Entonces, si es para todo el periodo presidencial, debe de elegirse en los primeros meses del periodo presidencial. De ahí, esta elección está tarde. ¿Vea? Ahora bien, elegir para todo el periodo presidencial respectivo en votación nominal y pública no es apretar el botón, es nominal y público, a 2 personas que en carácter de designados deban ejercer la presidencia de la República en los casos y en el orden determinado por esta Constitución. 2 personas. Y solo se ha electo 1. Esto lo dice la Constitución del Salvador. Por eso mismo yo consideraría que han habido vicios constitucionales, ¿verdad?, a la hora de elegir a la presidente provisional de la República, lo cual en mi opinión empaña un acto político importante para el avance de los derechos de la mujer en el país, empaña un cambio cultural importante para el país, como lo es de tener por primera vez una mujer presidiendo el órgano ejecutivo, empaña la forma en que la han nombrado. Y cerraría esta parte diciéndote que nunca hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Porque en la historia, esto que yo estoy diciendo va a ser juzgado como una elección o nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa que violó las normas constitucionales establecidas. Bueno, vamos a trasladarnos con esto a la primera pausa comercial y regresamos con Criterios.
Claudia Juana Rodríguez de Guevara es la primera mujer a cargo del Ejecutivo. Entonces, en este caso, el analista Marvin Aguilar comenta que esto está viciado, que esto empaña lo que pudiera haber sido un gran logro, como es tener a la primera mujer presidiendo el Ejecutivo. Pero, ¿realmente por qué lo empaña? Por favor, Marvin, acláranos. Bueno, lo que sucede, vamos a ver, el presidente puede designar a quien él quiera, es una prerrogativa que él tiene. Puede designar a una mujer o a un hombre. Lo que no puede hacerse es designar a un familiar del presidente, porque la Constitución lo prohíbe. Que en los días anteriores mucho se hablaba de que Karim Bukele podía asumir, Por eso ¿no? mismo a mí me parecía que era crear un mormo alrededor de un nombramiento que no existía, porque la Constitución ya establece que no puede ser un familiar del presidente. Bueno, es pero decir, para el respeto que se no tiene a la puede ser Constitución, igual mamá, podría haber sido, ¿no? no puede ser la mamá, no puede ser la esposa, no pueden ser los hermanos, no pueden ser los hijos, no pueden ser los sobrinos, no pueden ser los primos. No pueden. Así dice la Constitución. Ese argumento que tú mencionabas es cierto. Mucha gente decía, pero ¿y aquí la Constitución qué importa? Pues lo que diga. Eso también es una realidad en estos momentos en el país. Sí, lo mencionaba usted también. Que la Constitución ha pasado a ser un pedazo de papel que puede servir cuando a mis intereses favorece y puede no servir cuando a mis intereses perjudica. Entonces, pues obviamente, pero tratando de cuidar las formas lo más que se puede, yo llamaría la atención de que el punto es que no es la designación, ese es un derecho que tiene el presidente. ¿Por qué fue ella? Bueno, esos son otros, digamos, ¿verdad? Otro análisis que también el presidente tiene derecho a ponerla a ella. Yo he leído el currículum que está en el portal de transparencia y ella, por ejemplo, no es profesional. Vea, eso no es ningún impedimento. Sí, porque alguien le podría decir a usted también, Marvin, bueno, pero el presidente Bukele tampoco tiene un título universitario. Por lo tanto, el requisito de que sea profesional es deseable, pero no es obligatorio. O sea, ella, ni tampoco, o sea, no es determinante. Ella, en este caso, es, según su currículum publicado en el portal del gobierno, ella es técnico, tiene un técnico y ha estudiado en la Universidad Francisco Gavidia, al parecer, administración de negocios o administración de empresas, no recuerdo muy bien. Pero prácticamente ella ha sido una especie de administradora de las empresas o de la familia Bukele. Entonces, cumple con el perfil que necesita la actual administración para los funcionarios. Es de bajo perfil, es de mucha confianza, ella no va a tener aspiraciones, digamos, de ningún tipo, ¿vea? Y ha venido administrando todo lo de los Bukele, incluso desde que son funcionarios públicos, desde la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, hasta ser hoy, pues, la gerente financiero de Casa Presidencial. Entonces, digamos de que tiene conocimiento del manejo público, pues, de la administración, y ella llega a administrar el gobierno, no llega a gobernar, llega a administrar el gobierno, que esa es una, digamos, es una situación a la que se ve el presidente provisional siempre. O sea, no es que sea malo, no es una crítica, el presidente provisional administra, no gobierna, porque... ¿Cuál es la diferencia, Marvin? Lo que sucede es la elección. En el caso, por ejemplo, el presidente Bukele lo elige el pueblo. Sí, no, claro, por eso es constitucional. A ella la ha designado la Asamblea Legislativa. Ella no ha pasado por ninguna elección. Por lo tanto, tiene que ser transitorio. 6 meses es lo que habitualmente un presidente provisional ha estado. Incluso Álvaro Magaña tuvo más, tuvo creo que 1 año y medio, creería yo. Entonces, tiene que ser, es eso, provisional, o sea, es poco tiempo. Entonces, ella reúne los requisitos legales, no tiene impedimentos de ningún tipo. Es más, yo vuelvo a insistir, me parece estupendo la idea de poner una mujer a presidir el Ejecutivo.
pero la forma de elegirlas, vea, ha sido inconstitucional, porque no se ha cumplido con lo que ya te leí Porque, que dice la porque Constitución. la Constitución menciona, tal cual como usted dice, que deben haber ternas, que debe haber Dos ternas. dos ternas para saber quién puede ser la persona adecuada, indicada, ¿no? Ujú. Porque ahorita existe, ¿por qué con Eusebio Cordón pusieron 2 vicepresidentes y por qué con Álvaro Magaña Borja pusieron 3 vicepresidentes? Es porque puede suceder la eventualidad de que el presidente tenga una inhabilidad, ya sea física o de otro tipo. ¿Quién lo sustituye? Vea. Desde luego. Por ejemplo, ¿quién va a ir a la toma de posesión de Javier Milei? Si va ella, tiene que quedar el vicepresidente. Si no puede ir ella, habitualmente ha ido el vicepresidente. Entonces hoy quien va a presidir eso, me imagino, va a ser la canciller, que también puede ir. Pueden armar una comisión. Aunque entiendo que hay una invitación personal al presidente Bukele para que vaya a la toma, ¿no? Por ejemplo. O sea, tal vez no en calidad de presidente constitucional. Pues sí, pero es que eso es distinto, entonces ya no puede Entonces, estar iría como personaje ilustre, ¿no? como persona invitada y ya no podría estar ni podría recibir los honores de bienvenida allá en la Argentina que se le da a un presidente. ¿Ves el problema? Vea, entonces, y eso ya va a ser dentro de 10 días, que toma posesión el presidente Javier Milei en la Argentina, por citarte un caso, que eso es mero protocolo, pues, pero así es esto. Entonces, ¿quién la sustituye? ¿O a quién va a enviar ella? Puede enviar a la canciller, pues, ese no es problema. Pero como hay rango, ¿vea? Entonces no le está dando a la toma de posesión de Javier Milei el estatus de enviar una figura como el vicepresidente o el segundo designado a la presidencia, que hará las veces del presidente. Entonces, que son como temas que se te plantean por la forma de haberla electo. La Constitución, no yo, la Constitución dice el presidente tiene la obligación de enviar 2 ternas a la Asamblea Legislativa. 2 ternas significan 6 personas, de las cuales va a elegir la Asamblea al primer designado y al segundo designado. Ahí estás cometiendo una violación a la Constitución que te dice cómo debió ser electa la presidente de Guevara. Punto. Eso está en la Constitución. Luego, la forma en que la Asamblea elige, que es nominal y pública, ¿verdad? Eso hay que revisarlo. Entonces, y esa es responsabilidad de la Asamblea. Entonces, hay allí un error en el procedimiento. ¿Y han habido inconstitucionalidades por el procedimiento? Sí, muchas veces la Sala de lo Constitucional ha declarado una ley inconstitucional por la forma en que se aprobó. Vea, que había, digamos, la premura de... Es decir, no porque en los mismos artículos de la legislación hay algo que va en contra de la Constitución, sino que simplemente no era la forma. Sí, es decir, no es una cuestión de contenido. Hay otra cosa, ¿cómo se eligen esos cargos? Llegan las 2 ternas, este es el procedimiento, vea, habitual en la, digamos, técnica legislativa. Llegan las 2 ternas y pasa a la comisión política. Pero hoy lo han hecho con dispensa de trámites, porque ya vencía el tiempo. Sí, porque había que tomar posesión hoy. Me imagino que hoy la van a juramentar, porque tiene que juramentarle el presidente de la Asamblea Legislativa. Bien, pero es que han tenido tiempo, pues. Vea, si ya no había tiempo es porque dejaron pasar el tiempo. O por lo que entiendo yo que realmente pasó, que esta es una decisión que se tomó a última hora. Es decir, el nombre de ella siempre estuvo, pero se dieron otras opciones. Pero al final ninguna de las opciones cuajó, ya sea porque el presidente no confiaba en las otras opciones que tenía o porque esas opciones no le aceptaron ser designados a la presidencia. Entonces podrían ser esas 2 situaciones o las 2 situaciones a la vez. Entonces esperaron hasta último momento
porque querían ver si había alguien, o también incluso si los hermanos podían asumir la presidencia. Trataron de ver situaciones constitucionales, ¿no? Entonces, recordemos que se ha manejado de que el doctor Fabio Castillo estuvo asesorando esta situación para que hubiera quizás lo menos posible de actos inconstitucionales. Pero vuelvo a insistir, el procedimiento, según la Constitución, no se ha hecho como debe de hacerse. Bueno, Eso queda claro, y obviamente es un acto consumado, pues, y aquí nadie puede decir nada, ¿verdad? Y nadie va a detener nada. Aquí se hace o sea, lo que... todo va a continuar, Aquí, va a fluir, va a seguir su exactamente. rumbo. Pero la historia, que se encarga de ponernos a todos en nuestra justa dimensión, dirá con el tiempo que el procedimiento fue inconstitucional. Bueno, ahora nos corresponde analizar algunos de los discursos del presidente Bukele y también la lucha contra la corrupción. Pero eso tras la pausa comercial. Regresamos con Criterios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que ahora corresponde analizar algunos de los discursos de los últimos días del presidente Bukele. Ahora bien, nosotros estamos hablando también sobre la lucha contra la corrupción. Muchísimo llama la atención lo que ha mencionado de la construcción del centro de confinamiento de la corrupción, en primer lugar. Y en segundo, sobre que él no va a meter las manos al fuego por nadie que sea del gabinete. Haberle pedido al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, que investigara todo el gabinete también es parte de esa lucha contra la corrupción que él había mencionado. Bueno, por favor, Marvin Aguilar. Yo creo que el presidente, nadie, tiene que decirle al fiscal que persiga el delito. Esa es una labor del fiscal. Es decir, es como nadie tiene que decirle qué hacer, algo así. Sí, porque él es independiente. O sea, el fiscal debería de sentirse avergonzado que el presidente tenga que decirle que investigue a sus ministros o a su gabinete que Cuando estaba debería ahí. ser el mismo fiscal quien Cuando por, el fiscal de oficio puede tiene investigar. la prerrogativa constitucional de investigarlo. Te voy a contar algo. La fiscalía ha mandado a mi ex oficina como a 6 empleados de la fiscalía para investigarme. ¿Y ahora por qué? Bueno, quieren tipificar un delito para acusarme de incumplimiento de deberes, es decir, que no cumplía el plan operativo anual de la oficina donde yo trabajaba en el Ministerio de Cultura, y falsedad documental. Es decir, la cosa que yo llegaba, marcaba y me iba y fingía que estaba en mi oficina porque llegaba a marcar digamos, a la salida. Bien, eso lo estuve haciendo, según ellos, por 29 años, que es el tiempo que yo tengo de laborar en el Estado. Entonces, de alguna manera, digamos de que si el fiscal destina 6 personas para tratar de investigar un delito que no existe contra mi persona, fíjate, yo que no soy jefe, que no he manejado fondos públicos, que soy un servidor público normal, llano. Llama la atención porque no ha hecho una investigación, por ejemplo, por lo del CROC. Ese es un caso. O, si tú querés, en San Miguel, por el señalamiento de narcotráfico que ha hecho los Estados Unidos al alcalde de mi ciudad. Que eso es grave. Ya me imagino si yo hubiera liberado al CROC, o hubiera dicho que yo lo liberé en una llamada de teléfono, o sea, yo estaría o en el psiquiátrico o en el o operado del cerebro. Entonces, esas son las cosas que te hacen pensar que hay mucho de espectáculo, hay mucho de puesta en escena, hay mucho de coreografía, ¿verdad?, en esos anuncios de combate a la corrupción, porque se vienen, lo dijo el 1 de junio, el 1 de junio lanza la guerra contra la corrupción y nos enseñan que automáticamente el fiscal está capturando
o incautando bienes del expresidente Cristiano. Vaya, está bien, eso está bien. Después se captura a Alberto Romero, ¿verdad? Después al diputado de Nuevas Ideas y a su suplente, ¿verdad? Pero para ahí. Y no se sabe más, a Alejandro Meizo. Pero no se vuelve a saber de eso. Y nuevamente se vuelven a hacer, por lo menos de cara a la galería, procedimientos que no sabemos si ya se presentaron a los tribunales, qué juez está viendo eso. Es decir, es una situación que genera inseguridad jurídica. Sí. No podés tampoco menospreciar la venida de un alto funcionario en materia de seguridad, asesor de la vicepresidenta Kamala Harris, y que al día siguiente pues se haga ese anuncio de luchar contra la corrupción. Más allá de toda esa puesta en escena de la lucha de la corrupción, a mí me llama la atención dos cosas. La primera es que el presidente ha reconocido que efectivamente pueden haber corruptos en su gabinete. Cuando él menciona que él se entera de todo, incluso que hasta de los baños que no están reparados en las aduanas, ahí le está dando indicios de que él lo sabe todo, ¿no? Y eso es lo segundo, lo más importante. Fíjate bien, hasta ahorita los argumentos de los expresidentes para decir, por ejemplo, que ellos no sabían del robo de la partida secreta, es delegar a el secretario privado de la presidencia el manejo de la partida secreta. Y por eso ves que es Elmer Charlet el responsable, dicen, ¿verdad? Que es Cáceres, creo que es Mauricio Cáceres, en el caso de Funes. Te dicen que es el director de comunicaciones, es decir, bajan la responsabilidad porque Mauricio Funes, que es el que más ha hablado de este tema, él ha dicho que él nunca tocó un 5 y que quien manejaba la partida secreta era su secretario privado de la presidencia y que él no sabía cómo él manejaba la partida secreta el secretario privado. Pero entonces aquí estamos al revés, el presidente sí lo sabe. Mira, muchos no le creemos porque en este país es presidencialista. Y Mauricio Funes fue, como lo han sido todos los presidentes, o sea, han mandado, pues, mandan. Es posible que no se entere lo que esté pasando allá en la frontera o allá en la última casa de la cultura, ¿verdad?, de un pueblo. Pero si el presidente quiere saberlo, puede saberlo. Si el presidente oye rumores, y para eso está la Oficina de Inteligencia del Estado, que le debe de pasar reportes al presidente y que el presidente debe de darle directrices al OIE y decirle, necesito saber, ¿verdad?, si los baños están limpios en la frontera, si los baños están limpios en Sur City, ¿verdad?, necesito saber todo eso. Entonces, el presidente puede decir, mire, es que yo no controlaba todo, pero... O sea, los anteriores pudieran haberlo dicho. Eso dicen, es que eso han dicho siempre todos. Pero el presidente Bukele. Pero hoy él, al reconocer que él hasta sabe que los baños están sucios, es que no va a poder después alegar ignorancia de cuando un funcionario suyo estaba robando. Y te voy a decir algo. Hay fuertes indicios de muchos funcionarios que deberían de ser investigados. Por ejemplo, el manejo de la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, lo del CROC. Es decir, ahí tenés una serie de situaciones, la fortuna de algunos de ellos. Fíjate que hace unos días el alcalde Salgado dio una entrevista a la revista Factum, que yo te comentaba hace unos días también, y él dijo que él no tiene ninguna investigación en la fiscalía y que todo eso es chambre. ¿Se imagínate? ¿No? Entonces, aquí hay funcionarios que tienen serios indicios de corrupción, de abuso de poder, de tráfico de influencias y que deben de ser investigados por la fiscalía. Ahora, Marvin. Porque cuando solo, por ejemplo, o sea, explícame esto. ¿Por qué manda fiscales a investigarme a mí? Está bien, la fiscalía tiene esa potestad. Pero ¿no crees que hay como casos más importantes que efectivamente hay políticos que se han robado dinero del Estado
y que siguen ahí, que nadie los investiga. El caso de Carolina Resino, que fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental y tuvo que devolver el dinero, $25,000, entiendo yo, entiendo y que pagar una también multa. La Procuradora de la Defensa de los Derechos Humanos también tuvo que hacer eso. Antes, ¿verdad? Sí, en su primer periodo, ¿verdad? Bueno, entonces, pero me imagino que eso se resuelve devolviendo el dinero, ¿verdad? Ok. Quizás por Marvin, eso. pero otra cosa que también Claro. está en la palestra pública es, muchos se preguntan, ¿qué tanto tiene que ver Estados Unidos en las últimas decisiones del presidente Bukele? Yo creería que quizás ha habido una especie de conversación en la de que Estados Unidos no va a intervenir en la reelección, Pero, puede hacerlo, pero es necesario que o le entregue a los pandilleros que le está pidiendo Estados Unidos, que ya los tienen listos para ser juzgados, a los 13 pandilleros, ¿verdad?, que ha pedido en extradición. Ellos ya tienen allá a 2, pero necesitarán los demás. Entonces, o le ha pedido también señales claras del combate a la corrupción. Porque es que hay uno de los problemas que Estados Unidos ha identificado en Centroamérica como motivo de migración es la corrupción. Es que cuando un político roba del Estado, y hay diferentes formas de robar, ese discurso lo mantenía Trump en su momento, ¿no? es dinero, es que es cierto, porque cuando un político roba es dinero que no llega a la salud, es dinero que no llega a la escuela, es dinero que no llega a la economía para poder desarrollar y crear fuentes de trabajo. O sea, es decir, es un problema. Entonces eso agudiza más la pobreza. La corrupción también es culpable de la pobreza que vive el país. Entonces, y esta pobreza es la que expulsa gente del país hacia los Estados Unidos. Entonces, claro, la corrupción tiene que ser una de las cosas que tiene que atacar Estados Unidos de forma conjunta con los gobiernos. Y si hay un gobierno que no combate a los ladrones que tiene a la par o que lo están rodeando, entonces esa es una situación, ¿cómo se llama?, que preocupa. El fiscal debe de investigarnos a todos, estamos claros, pero lo que ha pasado hasta ahora es justicia selectiva y eso provoca, digamos, inseguridad jurídica. Es que mira, a mí nadie me lo ha contado, yo lo he vivido personalmente. 6 empleados de la Fiscalía llegando a mi oficina y presionando a mis ex compañeros de trabajo para que declaren en contra mía. ¿Qué es eso? Por quererme armar un delito. ¿Para qué? Para que yo me asuste y retire la demanda que teníamos en lo contencioso administrativo, o para meterme preso para que ya no sea yo candidato. ¿Vea? O sea, ¿qué hay detrás de esa investigación de la Fiscalía General de la República? Cuando tenés otras cosas, digamos, más graves que investigar. Y eso está clarísimo que ha sido una petición del jurídico del Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué es eso? Y como al parecer no lograron armar un caso penal contra mí, aún pienso yo, ¿va? Porque igual aquí se puede poner peor, me pueden arrestar a la salida del canal, vea, hoy aquí en la noche. Es el hecho de que el juez, después de habernos aceptado la demanda, después de haberla subsanado, los errores que él encontró, después de haber dado medidas cautelares a mi favor, el juez retiró las medidas cautelares, declaró improponible nuestra demanda y nos echó del juzgado. Dijo que él no puede ver eso. ¿Qué te quiere decir eso? Que lo han presionado al juez para que se deshaga de mi caso, para que no haya posibilidades de reinstalarme en el Ministerio de Cultura, porque eso es reconocer que el torpe jurídico del Ministerio de Cultura se equivocó, fue ilegal, fue injusto el despido que hizo. Entonces, como no pueden ganar el caso en sede judicial, presionan al juez para que se deshaga de nuestro caso. Eso es justicia selectiva. Eso es utilizar las instituciones del Estado en beneficio de algo. Y voy a decirte una cuestión que es todavía mucho más grave. Es que hay muchos políticos que andan amenazando con la Fiscalía, allá en San Miguel, con meter preso a la gente si seguís molestando. ¿Vea? Eso es una realidad que está sucediendo.
¿Eso puede agravarse? Sí, puede agravarse. Podemos llegar a los niveles de Nicaragua. Vea, que no puedes hablar nada y te van a meter preso. Entonces, y eso preocupa. No estamos en esos niveles, pero podríamos llegar a esos niveles. Bueno, momento de trasladarnos a nuestra siguiente pausa comercial. Volvemos aquí en Criterios. El anuncio de la construcción del Centro de Confinamiento de la Corrupción, CECOC, ha dado muchísimo de qué hablar respecto a, mire, los corruptos se merecen una cárcel exclusiva para ellos. Esto también es parte de ese férreo combate a la corrupción que había mencionado en su momento el presidente Bukele. Bueno, continuemos con el análisis de Marvin Águila, por favor. Hay un dibujante chileno, René Ríos, que creó esta historieta que se conoce como Condorito. Sí. No sé si tú la has leído. ¿Cómo no? O no sé si los televidentes Bueno. la han leído. Entre los pasajes que tiene Condorito, hay un pasaje que él es Condorito presidente. Y está reunido, si te acuerdas, con todos sus amigos de la historieta, que son parte de su gabinete. Entonces, están discutiendo en qué van a gastar el dinero del presupuesto en la presidencia de Condorito. Y unos le dicen, presidente Condorito, creo que debemos de invertir en las escuelas. Y otro le dice, en los hospitales. Y otro le dice, en las carreteras. Y entonces el presidente Condorito le dice, ¿saben qué? Vamos a invertir en las cárceles. ¿En serio? Le dice, ¿pero por qué? Porque es más probable que nosotros al salir de aquí no vamos a ir para las escuelas, vamos a ir para las cárceles. Entonces tenemos que construir buenos lugares, que es a donde vamos a ir a terminar. Tan fuerte eso. Sí, obviamente el caricaturista chileno, René Ríos, ¿verdad?, le mete, así como a Mafalda Quino, le mete unos tintes políticos y de crítica social interesantes, con humor. Tú puedes encontrar, Digerible, entendible, tú puedes ¿no? encontrar mensajes políticos en Cantinflas, que te digo, es un mensaje político, pero también en cómics como Hermerlinda Linda, la bruja, o el brujo Aniceto, ¿verdad? Lo que pasa es que tenés que leerlos con esa sabiduría popular, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es de que lo que están hablando es de construir un sector 9 para todos los políticos. ¿Verdad? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, pues si se puede hacer, yo preferiría, en vez de hacer cárceles, hacer un hospital para niños en San Miguel, que no existe en la zona oriental un hospital de niños. Bueno, de hecho, ¿verdad? hace poco Por ejemplo. la candidata a vicepresidente de Arena, creo que propuso un hospital regional de niños, algo así. Debería, ¿va? Pienso Sí. yo. ¿Va? Pero si la actual administración, al igual que el presidente Condorito, cree que, ¿verdad?, que hay que construir una cárcel, pues será una decisión política del gobierno hacer un centro penitenciario para corruptos. Lo que sí estoy claro es que a los corruptos hay que meterlos presos, ya sea en el sector 9 de Mariona, que al parecer es donde ahorita los instalan, o construyéndoles una cárcel. Ahora, pero hay otra cosa importante en A ver, esto. dígame. Creería yo que en esa cárcel de corruptos ellos tienen que pagar su estadía. Igual que en el SECOT. Bueno, con los demás Exactamente. centros penales. Tienen que pagar su estadía. Para mí esa tendría que ser, digamos, la condicionante para que esa cárcel se vuelva rentable, pues, y sacar el dinero en el que vas a gastar en construir esa cárcel. Habrá gente que pensará que hacerles un centro penal especial para los políticos, para los corruptos, porque también estaríamos hablando de que irán presos los empresarios que ayudan a los políticos en su corrupción, porque es que el político se roba el dinero, pero es que se lo roba a través de mecanismos donde tienen que intervenir privados.
Entonces tienen que ir presos también los privados que ayudan al político corrupto a robar dinero. Entonces, claro, va mucha gente, ¿va? Entonces, hay que meterlos presos. No sé si la cárcel tiene que ser nueva o habilitar el sector 9 específicamente, pero sí a la corrupción. Está hablando que puede ser un reacondicionamiento de algunos de los centros penales que ya existen. Por ejemplo, también, ¿verdad? Puede ser eso. Ya que has construido un mega penal, saca a estos pandilleros ya condenados de donde los tenés y habilita un centro penal que ya esté, ¿verdad? Para los políticos, si quieres tenerlos aparte, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, creo yo que quizás el anuncio lo que busca es crear un estigma, ¿verdad? Es ponerle un nombre a los corruptos. Va a ir en este caso sería SECOC, ¿verdad? SECOC, sí, con SECOC, con Seba, SECOC. Entonces, te voy a enviar al SECOC y que quede esa cárcel como símbolo de la lucha contra la corrupción de la presidencia Bukele. Entonces tiene también esa semiótica, ¿verdad?, de enviar ese mensaje. Ahora, está bien. La cuestión es que sería bueno empezar a ver los casos de corrupción que va a investigar el fiscal en estos momentos. No creo que pase nada en estos meses, porque empezar, por ejemplo, a ver, entonces está diciendo que los resultados lo podríamos ver con en la virtual victoria del presidente Bukele. Claro, va a ser o de junio en adelante, ¿verdad? Porque ahorita, solo imagínate que ¿Y en 6 meses puede investigar a todo el gabinete? Solo imagínate que hicieran una investigación contra un funcionario que ya está condenado por el Tribunal de Ética Gubernamental. Sería un escándalo para, digamos, para para Nuevas Ideas, pues, para el gobierno actual, afectaría políticamente, o sea, no la van a investigar. Además, no van a haber resultados antes de la elección. No van a haber, porque eso va a afectar políticamente, electoralmente al partido, exactamente. El anuncio ayuda electoralmente, pero efectivamente detener a los funcionarios, eso perjudica. Entonces se trata de ayudar, no de perjudicar. El anuncio, por supuesto, te hace ver bien que vas a construir una cárcel o que los vas a meter en una cárcel y que la vas a combatir, y aquí están esta bola de ladrones, ¿verdad? Investíguelos, ¿verdad? Y todos se volvieron a ver, ahí va. Entonces, esa es una situación que ayuda electoralmente, pero empezar a detenerlos en estos momentos no es conveniente. Bueno, trasladémonos a nuestra última pausa comercial y regresamos en Criterios. Y es que este lunes 4 de diciembre inicia la campaña electoral para los candidatos a diputados por la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano. A fin de cuentas, ¿qué se puede esperar? Marvin Aguilar. Bueno, pues nosotros estamos listos para enfocarnos en 2 áreas bien importantes, que son las redes, ¿verdad? Que esta campaña, yo coincido con el doctor Picardo, va a ser un 70% de redes o digital. Sí. Y un 30% territorio. Entonces, yo esperaría que, digamos, hemos hecho, en el caso nuestro en San Miguel, tenemos bien claro el objetivo, la cantidad de votos o el porcentaje de la votación que tenemos que obtener para entrar en una de las 5 diputaciones que está en juego en San Miguel, y creemos que tenemos el público, ¿verdad?, objetivo, al cual llegarle y el cual necesitamos animarlo a ir a votar. Entonces, creería yo que los bloques están claros allá. Nuevas Ideas tiene su voto, ¿verdad? El PDC tendrá su voto, y nosotros tenemos una buena parte de la población que nos hace ver como quizás una voz que dice las cosas que nadie quiere decir en San Miguel. Y esa clase de voces, esa clase de equilibrio es importante.
Entonces, nuestro objetivo o público objetivo, nuestro votante, está ahí. Y tenemos claro, según nuestros propios números, nuestra encuesta, en que contamos con los números o los votos suficientes para estar en la Asamblea Legislativa. Ya el próximo viernes ya estaremos en campaña, el próximo programa que esté contigo, y va a ser interesante poder ya comenzar a plantear qué es lo que pensamos hacer como esa voz que San Miguel necesita, ¿verdad? Y que es importante que existan esas voces en la Asamblea Legislativa. Bueno, y estaremos dándole seguimiento, Marvin. Se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre, no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios y haberlos puesto a la orden del público. Un gusto y buenas noches a la audiencia de Canal 8. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana.